A ver, pensemos en esto. Todos los días usamos una fuerza que es de verdad increíblemente poderosa. Puede construir, pero también puede destruir por completo. Y no estoy hablando de ninguna tecnología de punta. Es algo mucho, mucho más antiguo. Nuestras palabras. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto súper interesante de la Epístola de Santiago, que aunque tiene siglos, nos habla de este poder de una manera que sigue siendo súper relevante hoy en día. Bueno, el texto arranca con una pregunta que, la verdad, nos deja pensando. A ver, ¿cómo es posible que algo súper pequeño pueda tener el control sobre algo gigante, inmenso? Esta pregunta es básicamente la llave para entender todo lo que sigue. Nos pone de frente con una idea muy clara. El tamaño muchas veces no tiene nada que ver con el poder real. Y nos da unos ejemplos buenísimos. Primero, el freno de un caballo. Es solo una piecita de metal, ¿cierto? Pero con esa cosita tan pequeña, un jinete puede guiar a un animal enorme y lleno de fuerza. O pensemos en un barco, una mole gigantesca en medio del mar, empujado por vientos súper fuertes. ¿Pero qué lo dirige? Un timón, que en comparación es diminuto. Y el último ejemplo es quizás el más potente. Una chispita. Una sola y pequeña chispa. Y tiene el poder de quemar un bosque entero. Es increíble. Ok, entonces tenemos estos tres ejemplos, el freno, el timón y la chispa. Y todos apuntan a lo mismo, son la preparación para la idea central del texto. Porque según nos dice el autor, dentro de nosotros hay algo igual de pequeño, igual de poderoso, pero con un potencial para destruir que es de lejos mucho mayor, que es la lengua. Y el autor vuelve a la imagen del fuego porque es muy poderosa. Insiste en esto. Así como esa chispita puede desatar un incendio forestal, una sola palabra, dicha sin pensar, puede empezar un conflicto gigantesco. Un problema enorme en nuestras relaciones, en la familia, en la comunidad. Aquí el autor no se anda con rodeos, va directo al grano. Describe a la lengua no como una simple parte del cuerpo, sino, y cito, como un mundo de maldad. O sea, algo capaz de contaminarlo todo, toda nuestra existencia, y de empezar un ciclo de destrucción que se alimenta a sí mismo. Y esto nos lleva a una paradoja que es, la verdad, increíble. Pensemos, la humanidad ha logrado domar a toda clase de animales, hasta los más salvajes, pero parece que hay algo que se nos escapa, nuestra propia lengua. El texto la llama un mal que no descansa. Fuerte, ¿no? Pero la cosa se complica todavía más. El problema no es solo el poder destructivo, es la contradicción que vive dentro de la misma fuente de donde salen las palabras. Y aquí está el corazón del asunto, la gran contradicción. De una misma boca salen dos cosas opuestas. Por un lado, bendiciones y alabanzas para Dios, y por el otro, maldiciones para los seres humanos, que, como recuerda el texto, fueron creados a su imagen y semejanza. Es una dualidad que al autor le parece, pues, inaceptable. Para que entendamos lo antinatural que es esto, el texto nos lanza otra pregunta, una pregunta retórica. A ver, ¿alguien ha visto una fuente de la que salga agua dulce y agua amarga por el mismo chorro? ¡Claro que no! La respuesta es obvia, y eso mismo nos hace pensar, ¿qué pasa con la integridad de nuestras propias palabras? Ok, ¿y de dónde viene todo este caos, toda esta contradicción? El texto argumenta que la raíz de todo esto es un tipo muy específico de sabiduría. Ojo, no es una sabiduría que viene de lo alto, sino una que es, bueno, muy de aquí, muy terrenal. Y hay que aclarar algo. Esta sabiduría terrenal no se refiere a ser inteligente o a saber muchas cosas, para nada. Tiene que ver con los celos amargos, con la ambición egoísta. Y el texto es súper claro en esto. Donde mandan estas actitudes, el resultado es siempre el mismo. Desorden, caos y toda clase de cosas malas. Pero bueno, el autor no nos deja solo con el problema, menos mal. Frente a esa sabiduría terrenal, nos presenta una alternativa, una solución. Y es otra sabiduría, una que sí viene de lo alto. Y esta nos muestra un camino totalmente diferente, un camino que lleva a la paz. Y aquí el contraste es brutal, es que la diferencia es enorme. Por un lado, un camino basado en la envidia, en la competencia, que solo lleva al caos y a lo malo.
y por el otro, un camino que se basa en la pureza y la paz, y que nos lleva a la misericordia, a los buenos resultados, a los buenos frutos. La elección entre uno y otro, según este texto, es lo que define el camino de una persona. A ver, ¿y cómo es esta sabiduría celestial? Bueno, el texto la describe con varias características que además se apoyan entre sí. Dice que, primero que nada, es pura. Luego, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Y muy importante, es sincera, sin hipocresía. O sea, no es una sola cosa, es como un conjunto de actitudes que trabajan juntas para crear armonía. Muy bien. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el resultado final si uno cultiva esta sabiduría superior? Para cerrar, el texto usa una última metáfora del campo, que es súper potente. Y esta es la idea clave, el remate final, el fruto de una vida justa, de la rectitud, no crece en el terreno del conflicto y la envidia. Imposible. Se siembra en un ambiente de paz. Y lo siembran quienes hacen la paz, con sus palabras y con sus acciones. Al final, el texto nos deja con una pregunta para que nos la llevemos y la pensemos muy bien. Una pregunta sobre nuestras propias palabras. ¿Qué es lo que están sembrando? ¿Semillas de caos y desorden? ¿O están más bien cultivando una cosecha de paz?